Bienvenido una vez más, como cada viernes, a nuestro compañero Octavio Lister en Contacto con el Mundo. Profesor, saludos, qué bueno que está con nosotros una vez más. El placer es mío, me siento muy complacido, Víctor, Nelly, los amigos del apoyo técnico y sobre todo los televidentes. Sí. Hoy nosotros, los tres, la trilogía aquí en este segmento. Como a él le gusta. Como a él le gusta. Él lo dice que Sí, vamos a iniciar este conversatorio, doctor, y aprovechar, como yo le decía a principio de semana, la experiencia, la capacidad y los conocimientos que usted tiene en asuntos internacionales, y es esta situación de Ucrania y Rusia, que lamentablemente en este momento pues está en guerra, y ya son decenas de muertos que en menos de 48 horas que tiene este conflicto ya que ha producido. Y a generar una situación de crisis internacional. Entonces quisiéramos, Lister, que usted nos describiera en esta primera parte cuál es la razón, qué es lo que ha desencadenado realmente este conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo no, Víctor? Cualquier guerra es lamentable. Claro. Porque las guerras terminan después con un armisticio y con negociaciones de paz. Entonces, si hay que negociar la paz, ¿por qué no se hace antes de llegar a una guerra? Sin embargo, se pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea o se funda la Organización de las Naciones Unidas, estamos hablando de 1945, es la organización más grande de toda la historia de la humanidad. Actualmente la integran 193 países que son miembros, que es precisamente para garantizar la libertad y la paz mundial. Pero hemos estado viendo a través de los años que han seguido ocurriendo guerras, invasiones, y obviamente se impone... O sea, que la formación de esas instituciones, de esas estructuras, hasta cierto punto no ha evitado. No ha evitado, es más, lo que hace es socorrer después que pasa la guerra con ayuda humanitaria. Sin embargo, como las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China y algunos países europeos, pues obviamente no ceden para querer mantener su protagonismo y su liderazgo mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en Ucrania? Ucrania era uno de los países que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando se independiza, cuando se disuelve la República Socialista Soviética, Ucrania pues adquiere su independencia y mantenía una relación muy amistosa con Rusia, y tenía que ser así, porque es que los ucranianos son rusos y los rusos son ucranianos. Incluso un dato que yo supe ayer. Y le llamaban nación hermana. Exactamente. Y el mayor porcentaje, por ejemplo, en la península de Crimea, hablan ruso. Y algo que yo supe ayer es que Nikita Khrushchev, que fue presidente de Rusia o de la Unión Soviética, era de Ucrania. Fíjense ustedes, por eso es que esta guerra aparenta ser insensata, o es insensata. Sin embargo, Ucrania ha sido, como decimos aquí los dominicanos en el Cibao, sonsacada por Occidente. Y empezaron a darle un caramelo, y Ucrania quería pertenecer a la Unión Europea. Muy bien, ya está como observador. Pero el próximo paso era ser miembro de la OTAN, o la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Para identificar a la teleaudiencia. Le acabo de decir que las Naciones Unidas se crearon en 1945, el 24 de octubre. Y en el 1949 se crea la OTAN, que es la organización del Tratado de Atlántico Norte, que lo integran en la actualidad 27 países. De América solamente Estados Unidos y Canadá, y otros países de Europa. Es una organización con una finalidad política y militar.
política por la defensa de la libertad, de la democracia como lo entienden, ¿eh? Y militar porque es un organismo de defensa de todos sus integrantes. Entonces, cuando es invadida o agredida uno de los socios, invocan el artículo 4 y todos salen como un solo país en defensa de ese país. Que básicamente, es algo así que como el que se mete con uno, se mete con todos. Básicamente que esa es la razón de ser en la práctica de la OTAN. Correcto. Ir en defensa de cuando hay asuntos bélicos, estar de por medio de una guerra, de un conflicto, ahí entra la OTAN y va en defensa. Incluso los elementos militares y los armamentos los aportan todos los países que le integran, pero en su inmensa mayoría lo aporta Estados Unidos, que es el que más le interesa tener ese control. O sea, Estados Unidos mantiene la OTAN. Y es el que da la mayor cuota. Recuérdense que cuando Donald Trump era presidente, decía que no... Como debe ser, porque allá fue que se creó. Claro. Fue el artífice de... Sí, fue en Washington. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Donald Trump era presidente, decía que los demás países tenían que hacer más aporte, porque incluso se atrasaban con las cuotas y le dejaban todo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que Rusia estaba muy preocupado por su seguridad territorial, su soberanía, porque ya le habían dado la membresía a otros dos países que pertenecieron a la Unión Soviética. Incluso se firmó el acuerdo de Minsk, que no lo respetó la OTAN. Entonces Rusia vio que si Ucrania era aceptada por la OTAN, iba a tener a Estados Unidos en la frontera, en sus narices. O sea, sus enemigos muy cerca. Muy cerca. Entonces, fíjese que en el 2014 Rusia pertenecía al G8, que son las economías más poderosas del planeta, pero se organiza un referéndum en la península de Crimea, que es muy importante geopolítica para Rusia, ¿eh? Se organiza un referéndum y el 96% votó por la anexión a Rusia. Ucrania no lo aceptó y Rusia lo que hizo que invadió para tomar posesión de la península de Crimea. ¿Qué importancia tiene? Porque aquí está el Mar Negro y aquí está el acceso al Mediterráneo. Entonces el acceso de Rusia... Es un espacio estratégico. Claro. Militar. Claro. ¿Y qué sucede? Que el presidente de Ucrania es muy gracioso, contando con el apoyo, aunque ahí se oponía que ingresara a la OTAN, entonces pensó que lo iban a respaldar. Lo dejaron solo. Cuando Rusia da su ultimátum, piensa políticamente, espérate, busca la excusa y dos regiones separatistas, como son Donetsk y Lugansk, se declaran independientes y le piden a Rusia el reconocimiento, ¿no? Y entonces ahí es cuando Rusia entra por esos territorios que en la realidad ya no pertenecían a Ucrania. Ahora bien, ¿qué hacen los países occidentales? Que le envían armamentos, le envían todo el avituallamiento militar, miles de toneladas a Ucrania. Pero si a ti te mandan un fusil o un cañón que tú no lo sabes utilizar, pues no te están dando nada, porque ya era eminente el próximo paso. Entonces, profesor Lister, vemos unas declaraciones la noche de ayer que da Zelensky, ¿verdad? Zelensky, presidente de Ucrania, y dice, me dejaron solo. Cuando vemos que la razón de ser, así lo acaba usted de señalar, que la OTAN en la práctica eso es parte de su labor. Cuando parte de sus miembros del bloque entran en conflicto, por la razón que sea, ahí estamos nosotros para defenderte. Generalmente se ve solamente con asuntos de guerra, no con más nada positivo, que vayan ¿verdad? A beneficiar a la mayoría. Dice Zelensky, me dejaron solo. ¿Dónde está entonces, dónde están esos países que componen ese bloque de la OTAN que no han ido entonces en auxilio de Ucrania? No, pero espérate, es que Ucrania no ha sido aceptado como miembro de la OTAN.
Perfecto, sí, miembro. estamos de acuerdo, sí, sí. Entonces, si ellos entran porque ahí... parte del conflicto es ese, que sean parte de la OTAN o no. Rusia se opone y el otro bloque quiere que sean miembros, perfecto. Es que Ahora Rusia bien, lo sorprendió en su buena fe. ahora bien, entonces la pregunta mía es... No, ahí no hay buena fe, no, no. Ahí no, No, hay buena fe. sí, No, pero de, sí, en el interés. de ningún lado. termina con de tu ningún pregunta lado. porque es interesante. Digo, de ningún lado hay buena No, fe. no, de ninguna Entonces, manera. yo digo, No, en el interés de independientemente pertenecer a la OTAN, Sí, en lo que independientemente- se le acepta o no, vamos a de invadir. que todavía no sea parte de la OTAN, pero no hay forma de cómo sientan ellos el apoyo o reciban el apoyo de los miembros de la OTAN. Es posible que a largo plazo, con todas las sanciones económicas que O se ellos están tienen que implementando... rascarse con su propia uña en este momento. Bueno, pero yo te voy a decir un término muy dominicano, muy cibaeño, no es diplomático, me excusan los amigos televidentes. A Ucrania, los Estados Unidos y la OTAN lo cubiaron, lo utilizaron como carne de cañón y ahora a la hora de la verdad están poniendo medidas económicas, sanciones económicas, pero ya el ejército ruso está en Kiev, la capital de Ucrania, ya entró esta madrugada. O sea que ya va a tener el control del Sí, país. porque lo que pasa es, perdón, yo no te puedo ayudar, porque tú no eres parte de la OTAN. O sea, es una Si excusa. entran los países de la OTAN, ya se convierte ahí en la Tercera Guerra Mundial. Ahora, el mal cálculo que han hecho los países, fíjense que en principio el canciller de Alemania, entiéndase, el presidente de Alemania, estaba muy tímido, no se atrevía a decir nada, porque Rusia ha construido un gasoducto desde Siberia hasta Alemania que costó todos los millones del mundo para suministrarle gas a Alemania. Entonces no quería perder eso. Ya está terminado, lo terminaron en noviembre del año pasado. Solamente faltaba la certificación y la inauguración. Óyeme, y Alemania tuvo que recular. Pero ¿hasta cuándo va a poder soportar eso Alemania? En pleno invierno. Óyeme bien. Y hay países pequeños, porque yo estaba viendo antes de venir para acá, algunos canales alternativos donde te está diciendo la otra cara de la moneda. Como Telesur. Como es el caso, sí, porque en América Telesur, porque pero nosotros, la mayoría solamente estamos vemos viendo esta sí. parte, sí. Claro. Si tú ves, por ejemplo, CNN, te narran es un partido de la guerra Y Univisión, y Univisión, correcto. Entonces tú tienes que ver Telesur para hacerte más o menos un balance, pero yo me fui a Europa. Yo me fui a RT, que es un canal en español, pero que es ruso, y me fui a un canal alemán en español y estaba nutriéndome de las últimas informaciones. Claro, quiero hacer alusión a algunas de esas medidas ya que se han comenzado a sentir en Rusia dentro del paquete que incluyen las acciones de bloqueo totales a dos grandes instituciones financieras rusas como el Banco Militar Ruso, IWET, y el Banco Estatal, que se encarga de apoyar el desarrollo de la economía y gestionar la deuda de Estados Unidos y fondos y pensiones. Biden anunció también sanciones complementarias para golpear la deuda de Rusia, lo que implica que sobre todo estamos cortando al gobierno ruso las finanzas occidentales. Bien, Fuerte. con lo que no contaban los Estados Unidos, óyeme bien, y esto, el culpable fue Donald Trump, es que China iba a apoyar a Rusia. Estamos hablando de 3 potencias mundiales, 2 militares. China se está frotando las manos. Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Que Donald Trump me empezó a imponerle sanciones económicas. Acuérdese que prohibió Huawei, los aparatos estos móviles, etcétera, y todas estas empresas chinas. Que quien fortaleció la economía china fueron los americanos, buscando la mano de obra barata, se instalaron allá. Entonces, ¿qué hizo el gobierno chino? Que es un país con ideología comunista, pero con un capitalismo de Estado, ¿eh? ¿Qué hizo? No, vamos a comprarle a precio de vaca muerta. Todas estas empresas que estaban paralizadas estaban económicamente mal. Entonces, ¿qué sucede? Que Estados Unidos sabe que si le entra ahí y enfrenta a Rusia, va a tener a China de frente también. Ahora, las medidas económicas no van a producir efecto inmediato y se van a revertir
nosotros como país pobre que nada más producimos tabaco y ron, y no lo digo de manera despectiva, es la realidad, dependemos de todo eso. Óigame esto de las consecuencias. República Dominicana importa de Ucrania. Ucrania es un país con yacimientos minerales. Si comenzamos a describir todo lo que se produce. terminamos. Lo que se hace en Primer Ucrania. lugar, tercer lugar, Sí, sí. en el mundo. Sí, en el mundo. En el mundo. Entonces, República Dominicana importa más del 36% del hierro y del acero fundido, con lo que nosotros hacemos varilla y todas esas cosas. O sea que la construcción se va a disparar todos los precios, ¿no? Y en el turismo, en el año 2021, hasta enero, vinieron 336,000 turistas rusos y ucranianos. Hay vuelos directos, o había, porque ya Estados Unidos prohibió, y cuando prohíbe significa que nos están prohibiendo a nosotros también. Prohíbe él, le prohíbe a todos sus amigos. A todos sus amigos, sí, los vuelos directos Sí, sí. de San Petersburgo a Punta Cana. Entonces eso nos va a afectar. Doctor, Entonces usted no ve favorable las declaraciones de los representantes de la República Dominicana en la ONU que fue en contra de Rusia. en ese orden, doctor, nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Con eso que dice Nelly. Vimos las declaraciones del presidente de México, que lamenta, pero no se define de aquel lado o de este lado. Y vemos la otra nuestra, la del presidente Abinader, que sí fue muy enfático Y rápida. en cuanto, o sea, culpando a Rusia. La opinión en 3 minutos de Octavio Lister con esas dos opiniones de dos presidentes de esta zona. Bueno, como era de esperar, obviamente México siempre ha mantenido una posición dependiente, neutral. Sin definirse. Sin embargo, México ha recibido 4 invasiones, 2 francesas y 2 norteamericanas. Con la última se quedaron con la mitad del territorio. México era más grande que Estados Unidos. Pero bien, entonces es lógico que fue tímida, no sentó una posición. Pero dígame, esto es lo más risible. Hace 2 semanas fue el presidente Alberto Fernández de Argentina allá y se reunió con Putin y dijo que quería que Argentina fuera la puerta de entrada a América Latina. Pero inmediatamente ahora censuró y condenó la invasión. Pero hace una semana, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ultraderechista, militar que llegó a capitán de la policía, visitó a Putin y se reunieron en una mesita así de 1 metro, de tú a tú. Y dice, sé que hay países de Occidente que están criticando mi visita porque Estados Unidos dijo que era inoportuna, porque Estados Unidos sabía lo que venía. ¿Y qué dijo él? Somos un país soberano, así que bien, Brasil, ¿verdad? Y compartimos tradiciones cristianas con Rusia. Putin es cristiano, pero de la iglesia ortodoxa rusa. Óyeme bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que dice que nosotros somos de los principales productores de alimentos en el mundo y Rusia de fertilizantes, y es buscando acuerdos comerciales. Entonces también, claro, Bolsonaro condenó eso. El único país que apoyó a Rusia abiertamente es Venezuela, obviamente, porque por Rusia no han invadido a Venezuela. Entonces, la geopolítica es algo sumamente complejo que tú no te puedes... Que se mueven grandes intereses. Y sobre todo el asunto cultural que no hemos entendido. Estados Unidos quiere exportar democracia, invadió Irak con el argumento, se engañó a las Naciones Unidas diciendo que habían bombas nucleares y no hubo. Entonces, ¿en quién creer? Lo más importante, señores, es abogar por la paz. Incluso, ayer llamó Macron, el presidente de Francia, a Putin, pidiéndole que retirara inmediatamente a los militares. Putin le dijo que no, que se comprometieran a que no iban porque no le interesa anexarse a Ucrania, sino que no iba a ser un país de la OTAN, por lo tanto, no iban a instalar bases militares. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que concedió es que a través de Macron mantener el canal abierto de negociaciones. Eso O sea que Rusia no se ha cerrado, líderes de la paz. porque sabe que no puede mantener esa ocupación indefinida. Lo lamentable son los muertos y los muertos de hambre que vamos a tener aquí en nuestros países de América Latina. Desde aquí nosotros lo más que podemos hacer es unirnos
a la petición que hace el Papa de seguir orando, ¿verdad? Porque la oración mueve montañas. Y un mensaje muy equilibrado Sí, del así Papa. es, claro que sí, así es. Nosotros pues seguimos de aquí, reiterar, seguimos orando, como nos llama el Papa, para que haya paz en el mundo y que pueda haber un acuerdo y que no se sigan perdiendo vidas en esta guerra, más que por los intereses de nosotros los hombres.